sacar el polvo de acá. Yo también lo extrañé. Sí, señores, más de 3 semanas sin mi vida es un chiste. Y antes de comenzar con el tema principal, les quiero comentar que estoy por hacer un traje de superhéroe que diga el hombre imán. Y abajo, en letra chiquita, que diga de imbéciles, el hombre imán de imbéciles. Dios mío, con cada pelotudo que me encuentro. En fin, el tema es que la vez pasada estaba mirando los grupos de Facebook que tengo y la verdad que hay bastantes que ni puta idea de quién me agrega y ni de quiénes son. Y entonces estuve mirando uno que me llamó la atención y puse en el buscador del grupo Desoxigenado. Encontré varias publicaciones de gente apoyando, peleas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese momento es donde se activó el superpoder imán de imbéciles y me encontré con este comentario. Bla 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 bla. Y youtubers van a ser el día que hagan una colaboración con algún youtuber o una prensa grande los denomine youtubers. Ellos se autodenominaron youtubers, ¿se entiende? Sinceramente yo no sé qué decir. No sé si me querés volver loco, me querés dar un infarto. A ver, esto es lo que tengo para mostrarte ahora mismo. No sé si consta. O podés buscar Desoxigenados en Google o en ABC Digital y mirá lo que te sale. Lo peor de todo es que ni se explica, o sea, pone se autodominaron youtubers. Sí, yo me autodomino youtuber. En fin, ahora si una persona estudia 8 años medicina, no puede ser doctor hasta que la prensa le diga o hasta que trabaje con algún doctor. Un bebé que nace no tiene derecho a ser ser humano hasta que la prensa lo diga o hasta que haga una colaboración con otro ser humano. En fin, cambiando de tema, señores, acabo de encontrar la troleada del año en Paraguay. La troleada. Y les voy a contar al final del video, pero antes, un adelanto. Hay una tienda que muchos conocemos y su cartel publicitario tiene un mensaje subliminal increíble. Y poquísimos se dieron cuenta, pero bueno, al final del video. Ok, la vez pasada por Twitter hubo una discusión, pero la verdad que no sé si llamarle discusión porque hay personas que no saben discutir, no saben abrir un debate, automáticamente se pelean. Pero bueno, el problema es que actualmente, pero en realidad ya viene desde hace mucho tiempo, hay una situación que genera memes, frases y todo tipo de cosas. Y es que la mayoría de los alumnos de la UNA, no todos, generan entre ellos un tipo de orgullo. O sea, son presumidos, creídos, alzados o como quieras llamarlo, por el simple hecho de ser de la UNA, pensando que por ser de esta facultad son mejores que las privadas. Y déjame decirte que estás equivocado. Les juro que me causó bastante gracia esta imagen que me pasaron y supuestamente es de la UNA, tampoco puedo afirmar. Ups, no ingresaste. Si sos mimadito está la UCA o a la vuelta tenés FASEM. Si querés ser mejor, volvé a probar. Mimadito. Si querés ser mejor, volvé a probar. Espera. Ese fanatismo estúpido es lo que destruye al país. A ver, vamos a aclarar algo. Es evidente que en muchos casos el título de la UNA tiene más peso, pero no te sirve para un carajo si solamente te vas a la facultad para presumir tu carrera. Qué pasión, qué sentimiento, qué orgullo, bla 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 bla. Y lo mismo para las privadas, no sirve de nada hablar y hablar. Lo único que resta es estudiar y demostrar lo que aprendiste a la hora de trabajar. Es ridículo andar presumiendo por ahí tu facultad si al final terminas tu carrera y no servís en el trabajo. Y como me dijo un amigo, lo más fastidioso es que ni bien ingresás ahí y te volvés automáticamente un snob. Pero, ¿qué es un snob? Snob se denomina a una persona que imita con afectación las maneras y opiniones de aquellos a quienes considera distinguidos o de clase social alta para aparentar ser igual que ellos. Deseosos de pertenecer a la élite, los snobs tienden a reproducir el comportamiento de una clase social o intelectual a las que consideran superior. Al mismo tiempo, tratan con desprecio a los que consideran inferiores. Muchas veces imitan las características de esta clase, ya sea en el lenguaje, los gustos, las modas y estilos de vida. Y esta última parte es importantísima porque conozco muchísimos casos de personas que al terminar
terminar en colegio eran unos quillos o quillas. Y al ingresar, por ejemplo, a la Facultad de Periodismo, se creen profesores de la Real Academia Española. Y mucho ojo con esto, porque generalmente suelen pasar en todas las universidades. Pero como les digo, es una mierda estar peleándose que por la nacional, que por la privada, bla bla bla. Es más, hay personas que terminan el colegio y se desesperan si no entran en la nacional. Pero no, estés donde estés, todo depende de tu capacidad de aprender y a la hora de desenvolverte en lo laboral. Pero bueno, dejando toda la mierda de lado, como les dije al principio del video, la troleada del año. Hay una tienda sobre Eusebio Ayala y La Victoria que tiene o tenía, eso ya no sé, un cartel publicitario con unos personajes animados. La imagen es esta y tal vez algunos de ustedes ya vieron. Pero ¿qué pasa con esta imagen? El tema es que por la imagen publicitaria que está en la tienda, ellos tienen nombres. Y solamente recuerdo 3 que serían los más importantes. Y al leer estuve haciendo alusión a personas que existen de verdad. Y como apellido tienen Perto o Experto, algo así. Y se hacen llamar Chuck Perto, que sería Chuck Norris, Steve Perto, que sería Steve Jobs, y por último Sasha Perta, que sería Sasha Grey. Sí, es una actriz porno. En fin, más que eso no puedo decir. El diseñador gráfico de esta empresa es un troll, caso cerrado. Ah, y por último, si es que quieren que haya un nuevo Basta de Femes, escriban en los comentarios, ya que queremos escuchar sus opiniones. Y si es que tienen algún video para colaborar, pueden enviar a nuestra página de Facebook. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden fastidiarnos y les contestamos con mucho amor. Y como me gusta ser bondadoso, hoy les toca a ustedes.